Acuérdense los que dije hace un buen rato, que no podemos pretender tocar todos los temas de superstición y sobre todo de ocultismo, que es lo que vamos a hacer a continuación, hablar sobre todo de ocultismo, porque bueno, creo que ya el tema de la superstición lo habíamos tocado, ¿no? Yo quiero comenzar por uno lamentablemente muy común en nuestro país, y me refiero al espiritismo marialioncero. El espiritismo marialioncero es una forma de espiritismo. Ustedes saben que el espiritismo en general es cualquier intento de ponerse en contacto con los espíritus. Pues hay una cosa que es muy importante. En el mundo del espiritismo en general se habla de que los espíritus como que constituyen un mundo aparte y que podemos entrar en contacto con ellos. A veces se afirma que hay espíritus de alta luz y espíritus de baja luz, que uno puede entrar en contacto con espíritus de alta luz y ellos nos van a ayudar porque ellos ya han recorrido las sendas que nosotros tenemos que recorrer. Los espíritus, en cambio, de baja luz son espíritus que todavía están demasiado, digamos, condicionados por el mal que han hecho. Muchas veces en este tema se mezcla también el tema de la reencarnación. Esos espíritus se supone que han pasado por distintos planos, por distintos cuerpos, en distintas vidas. Hermanos míos, el espiritismo es falso. El espiritismo es falso. Nosotros los cristianos creemos que terminada nuestra vida aquí en la tierra, tenemos que, primero que nada, presentarnos ante el juicio divino para ser nosotros juzgados por las buenas obras o las malas obras que nosotros hayamos realizado. Y después de ese momento, cada quien recibe el premio o el castigo según la vida que haya llevado a esa persona. No es que hay almas que van al purgatorio, o unas que van al cielo, otras que van al infierno y otras que se quedan quién sabe flotando en dónde. Cuidado, yo que soy exorcista, les voy a decir una experiencia muy común en los exorcistas, que a veces haciéndole un exorcismo a una persona, de repente como que el demonio o los demonios que estaban actuando en esa persona como que desaparecen, se callan, y en lugar de esos demonios aparece un supuesto espíritu de una persona que falleció, que dice que vivió en tal época. Son lo que algunos exorcistas denominan presencias. Cuidado, eso es un engaño del diablo. Eso es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque eso no se corresponde con nuestra fe. Pero padre, yo he visto, hablan, dicen cosas, dan consejos. Cuidado. Recuérdense que la Sagrada Escritura dice que el demonio se reviste de luz, se pone como ángel de luz, y que el demonio lo que quiere es engañar. Yo recuerdo en una ocasión se estaba atendiendo a una persona y esa persona de repente supuestamente empezó a incorporar el espíritu del ángel Gabriel. Y lamentablemente aquel sacerdote se dejó engañar por aquello, y yo le dije: no, conmigo no cuentes para eso. Conmigo no vas a contar para eso, porque eso es claramente un engaño del diablo. Y lamentablemente ese sacerdote no hizo caso, y después resultó todo que era un gran engaño del demonio.
El demonio se hace pasar por lo que sea. Y vamos a ser humildes. ¿Quién de nosotros sabe realmente? No, es que yo tengo una revelación. ¿Cómo sabes que el demonio no te está engañando? O sea, aquí no es un problema de revelaciones, sino de la experiencia de la iglesia que nos dice que no debemos confiar en que una persona que esté poseída por el diablo sea objeto, instrumento de nadie, ni siquiera aparentemente bueno. ¿Por qué? Porque la experiencia además es que si uno no les hace caso y sigue orando, esos espíritus desaparecen y no se vuelven a manifestar. Le voy a contar una experiencia personalísima además. En una ocasión estaba haciendo yo un exorcismo. Mamá acababa de morir. Mi mamá acababa de morir. Y de repente la persona posesa, o mejor dicho, un espíritu a través de esa persona posesa, me dice: Rafael, soy tu mamá, Belén. Mi mamá se llamaba Belén. Obviamente era imposible que esa persona supiese que mi mamá se llamaba Belén. Ese conocimiento obviamente venía, era un conocimiento preternatural. Yo, que ya uno sabe, está curado en salud, ni le presté ninguna atención y seguí orando. Y en un momento determinado, ese espíritu que decía llamarse mi mamá, me dice: me estás haciendo daño, hijo mío. Porque claro, yo seguía rezando sin prestarle ninguna atención. Recuerden que yo he dicho que con el diablo no se habla. Como a los 15 minutos, aquel espíritu empezó a pegar chillidos y me dice: maldito, no te engañé. Me estaba tratando de engañar. Era el diablo. El demonio puede producir cualquier forma y tipo de voz. El demonio, claro que sabe cosas ocultas. ¿Quién ha dicho que no las sabe? Pero una cosa es que el demonio sepa cosas ocultas y otra cosa es que cuando un espíritu supuestamente habla a través de una persona, ese espíritu es bueno. Aunque diga que sea bueno, uno sabe que eso no lo quiere Dios. Y si Dios no lo quiere, uno no puede, porque entonces diríamos que hay un espiritismo bueno, el de los espíritus buenos que se manifiestan a través de personas, ¿verdad?, que le sirven de materia a esos espíritus, y hay un espiritismo malo. ¿Y cómo sabe uno que es bueno, que es malo? Todos los espiritismos son malos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escritura. Cualquier forma de espiritismo es mala. Dios lo prohíbe. ¿Se recuerdan algún texto de la Sagrada Escritura que prohíba el espiritismo? Sí. A ver. Deuteronomio 18, 9, 13. Muy bien. ¿Cuál texto me dijiste? Deuteronomio 18, 9, 13. Muy bien. El capítulo. Vamos a leerlo. 18, 9 al 13. Cuando hayan entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las que cometen esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Las naciones cananitas practicaban sacrificios humanos. Dios los está prohibiendo. Que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros, fantasmas, espíritus o adivinos, ni quien evoque a los muertos, ni quien los llame para que se manifiesten y hablen. ¿Se recuerdan la pitonisa de Endor, de la que habla la Sagrada Escritura, que fue la que le profetizó supuestamente a quién? Al rey Saúl? ¿Sí? Eso estaba prohibido por Dios. Saúl estaba haciendo algo prohibido, y por eso la Sagrada Escritura dice que uno de los motivos por los cuales Dios rechazó a Saúl fue precisamente por consultar adivinos. Todo el que hace esas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones
desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Hermanos míos, no hay espiritismo bueno o espiritismo malo. Todas las formas de espiritismo son malas. Todas, absolutamente todas. También, y aprovecho y digo algo, las que parecen, digamos, formas de espiritismo, además que casi es un juego. Recientemente me llevaron un muchachito de 12 años a la parroquia. La familia estaba angustiadísima porque se le habían empezado a meter como espíritus y el niño de repente entraba como en un trance, empezaba a hablar, empezaba a decir cosas, y cuando me lo trajeron yo comencé a hacerle preguntas y habían estado jugando con sus compañeritos uno de esos juegos típicos que juegan a veces los niños, obviamente escondidos de sus padres, ¿verdad? ¿Cuál era el juego que habían estado haciendo? Preguntar, digamos, a un espíritu, hacerle preguntas. La ouija, la tijerita, ¿qué otros juegos por allí de esas cosas que juegan los niños? Estás ahí, Charlie, todas esas cosas que además van cambiando y van apareciendo formas nuevas, pero siempre el núcleo esencial es consultar a espíritus. Cuidado, hay personas que a veces dicen, no, pero cuando uno hace una consulta uno tiene que saber cerrar, ¿no?, la sesión para que no pase nada malo. ¿Usted cree que el demonio es tan imbécil? O sea, el demonio, digamos, no sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, papás y mamás, abuelitas, abuelos, muchachos que están por ahí sentaditos, jóvenes, con esas cosas no se juega. Con esas cosas no se juega. Yo he tenido que atender a lo largo de mis 25 años de ministerio exorcístico a muchos jovencitos y jovencitas que se pusieron a practicar ese tipo de cosas. Y usted toca una puerta y usted abre una puerta y no le puede extrañar que de repente pase algo y pase de verdad. Y han habido cosas como las que les contaba hace 5 minutos, o como de repente en una ocasión 3 compañeritas jugando en un baño de un colegio católico, salieron las tres con posesión diabólica. Lamentablemente a una la llevaron donde brujos. Otra, lamentablemente la mamá ni pendiente de nada, porque lamentablemente no se ocupaba de su hija. Y a la tercera me la trajeron, la estuve atendiendo unos días, unas pocas semanas, y se resolvió el problema. Esto no es juego, el espiritismo no es un juego. Este tipo de juegos son sumamente peligrosos. Insisto, no es cuestión de decir que abrieron una puerta y después no la supieron cerrar. Eso no es verdad, el demonio no está sujeto a ese tipo de limitaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entienden ustedes aquí atrásito? Muy bien, estupendo. Entonces, el espiritismo marialoncero, porque esto era la introducción para el espiritismo marialoncero. Bien, en el espiritismo marialoncero se da culto a una triada de espíritus, que supuestamente son los espíritus supremos del espiritismo marialoncero, que son María Leonza, Guaycaipuro, ¿y quién más? Y el negro Felipe. Y debajo de esa tríada hay toda una serie de cortes que se llaman, digamos en términos generales, cortes espirituales. Algunos ejemplos, por ejemplo, la corte libertadora, que supuestamente estaría presidida por Simón Bolívar, conformada por próceres de la independencia de Venezuela. La corte médica, supuestamente presidida por el doctor José Gregorio Hernández. Pero padre, claro que sí. Si yo fui a un centro espiritual y me hicieron una operación espiritual y era el mismo José Gregorio que había bajado. Hermanos, eso es un engaño del diablo. Eso es un engaño del diablo.
el demonio quiere vestirse de ángel, revestirse de ángel de luz. El demonio puede decir que él es José Gregorio Hernández, o que él es el bachiller Rangel, o cualquier otro médico. Y usted, si Dios le libre, va a un centro espiritual de eso, jurará y perjurará que efectivamente bajó el doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque un espíritu hablando a través de un medium, de una materia, supuestamente hizo eso. Usted está siendo engañado por el diablo. Usted está siendo engañado por el diablo. Esto lo digo con toda seriedad y lo digo con toda responsabilidad. José Gregorio Hernández está en el cielo. Lo último que haría José Gregorio Hernández es prestarse para ser utilizado en el espiritismo, por el amor de Dios. Quizás una de las cosas que impidió lamentablemente la pronta beatificación de José Gregorio Hernández fue el hecho de que lo usaran para el mundo del espiritismo. Precisamente por eso. Porque era una forma errónea de cultura, de religiosidad popular. La corte india, la corte vikinga, la corte de los Juanes, hay hasta una corte malandra. Sí, supuestamente dentro de la lógica del espiritismo, los malandros, empezando por el malandro Ismael, ¿sí? Ellos quieren como reivindicarse, según algunos, ¿verdad? Y entonces hacen favores, y otros dicen que no, que los utilizan supuestamente para hacer daño. Y de repente usted va al cementerio General del Sur y ahí están esas tumbas llenas de gente que se dice católica, gente que se dice cristiana, porque lamentablemente el paganismo se está extendiendo por todas partes y eso solamente se detiene evangelizando. No hay otra manera. Muchas veces dice: padre, ¿cómo combatimos nosotros eso? Nada, predicando a Cristo y a este crucificado y resucitado, a un Dios que está vivo, que se refleja y se manifiesta a través de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, que es la tuya y la mía. Cuando nosotros seamos en medio de un mundo oscuro, luces que resplandecen, entonces Cristo será conocido y amado, y entonces la gente, en vez de dejarse arrastrar por el mal, por la oscuridad, más bien se acercará al Señor. A esos espíritus se les pide que bajen sobre personas que supuestamente se han preparado para recibirles, que en el mundo del espiritismo se denominan materia. La persona materia es lo que en el espiritismo, digamos, más común se conoce con el nombre de medium. La materia es un medium, es una persona que supuestamente, voy a decir otra cosa que seguramente va a llamar la atención. Hay personas que dicen: tú sirves para materia. Nadie sirve para materia. Eso es mentira. Eso es otra mentira del diablo. Porque a una persona le dicen que sirve para materia porque supuestamente, a lo mejor en alguna ocasión, esa persona fue poseída por algún espíritu. Entonces dicen: tú lo que tienes es que desarrollar esa cualidad que tú tienes. ¿Cómo va a ser eso de Dios si Dios prohíbe el espiritismo? O sea, puede ser de Dios, si Dios prohíbe el espiritismo, que haya alguna persona que tenga la capacidad para incorporar espíritus y entonces desarrolle mediante un aprendizaje esa capacidad que supuestamente tiene para incorporar espíritus. Imposible. Si Dios prohíbe el espiritismo, eso no viene de Dios. Padre, ¿de dónde puede venir eso? Bueno, quién sabe si a ese niñito o a esa niñita, como decía yo hace un rato, cuando era chiquitico, chiquitica, la bautizaron en el espiritismo, porque hay bautizos en el espiritismo. El padre o la madre la llevaban a sesiones de espiritismo de que era un bebé. Ya están, ya pusiste la torta, ya hiciste algo malo, papá o mamá. Porque ya desde ese momento el demonio es muy paciente. A mí una vez el demonio me dijo:
yo tengo paciencia, curita, yo tengo paciencia. ¿Saben por qué dice eso? Él puede estar, vamos a decir, esto es una manera de hablar, con una puerta abierta 50 años, y pasaron los 50 años y regresó. Así, tal cual. A mí me lo ha dicho el diablo. Yo tengo paciencia, curita, yo tengo paciencia. Viene el demonio porque una persona supuestamente es materia, bueno, porque el papá o la mamá en realidad la llevaron y se abrieron puertas ya desde chiquitico, porque ya desde chiquitico lo habían puesto, lo cruzaron o la cruzaron, porque ya de pequeñito, de pequeñita, ¿verdad? Ya iban a centros espirituales. Ahí está, nadie es materia, porque en tu familia se hacían cosas, se tenían altares, se invocaban espíritus. O sea, ¿cuántas veces no me ha dicho gente cuando uno empieza a preguntar para ver un poco cuál es el origen, dónde está el origen del problema de acción extraordinaria del demonio de una persona? ¿Cuántas personas no me han dicho o terminan descubriendo, ay padre, ya me enteré, es que mi abuelita practicaba esto, lo otro, lo demás allá? Ah, ok. Porque a veces uno dice, a lo mejor la persona no practicaba nada. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, puede ser de una causa externa o puede ser, lamentablemente, de prácticas que tuvieron lugar en la familia. Pero si era un bebé, no importa. El diablo tiene paciencia, no lo olviden. Y el diablo después comienza a actuar a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. ¿Ok? Bien. Bien, en las sesiones de espiritismo, que son de lo más variadas, ¿verdad? Los espíritus bajan y toman posesión momentánea de esas personas. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué permite las cosas, ¿verdad? Pero yo había traído unos videos para que vieran un poco alguna sesión, por ejemplo, de espiritismo en Quiballo, que es uno de los sitios donde se practica el espiritismo en bruto, ¿verdad? Y es impresionante ver cómo tambor, aguardiente, tambor, aguardiente, tambor, aguardiente, y de repente la persona que es materia, uno ve cómo empieza a ponerse rígida las facciones de la cara, abre desmesuradamente los ojos, se pone rígido el cuerpo. Voy a hacer un poquito de teatro para que más o menos se imaginen cómo es la cosa, ¿verdad? Y de repente caen por el piso y empiezan a revolcarse salvajemente. Y además un show, una cosa que da lástima, porque es una persona que se está sometiendo directamente a la acción del demonio. Y entonces muchas veces, ¿saben qué le dan a la persona? Un pedazo de vidrio. ¿Saben para qué? Para que empiecen a romperse y usted ve el sangrerío y la persona se rompe la lengua, se rompe después el cuerpo. En algunos casos yo he visto también, no sé si en ese video o en algún otro que vi, como supuestamente la persona que protege a la materia, que en el mundo del espiritismo lo llaman banco, la persona que supuestamente protege a la materia hasta termina quitándole a la persona el objeto punzante o lacerante que tiene en sus manos para que no se siga haciendo daño. Tal es la cantidad de daño que se puede producir en una persona. Como a veces le dan, cuando ya la persona supuestamente ha incorporado el espíritu, todo estoy gritando, pa'lante, sube, venga, o sea, animando supuestamente al espíritu para que termine de tomar posesión de la persona, y le dan de repente un pedazo de alambre y usted ve cómo la persona se traspasa los cachetes con alambre. O como esas personas, de repente a veces hay la famosa danza del vidrio, o el 12 de octubre es muy común también la famosa danza del fuego, de caminar supuestamente sobre carbones ardiendo. Claro, los niveles, los umbrales de dolor se disminuyen al máximo y esas personas hacen este tipo de cosas
y no sienten prácticamente nada. Padre, entonces esto sí es verdad. ¿Y quién ha dicho que sea mentira? O sea, pero esto es verdad. Pero ¿quiénes bajan en ese momento? Yo les voy a decir una cosa que es muy real, para que más o menos nos hagamos una idea, y sigo como desmitificando cosas. Recuerdo una ocasión, una jovencita que tenía una posesión diabólica fortísima, y esos espíritus la ahogaban, la ahorcaban, y la pobre se ponía cianótica. Y por supuesto, mi angustia era considerable. Estoy hablando de hace bastantes años, todavía no tenía la experiencia que tengo ahora, porque ahora cuando uno ve ya estas cosas, sabe que no van a pasar de allí, pero en aquel entonces no. Y recuerdo que aquel espíritu que estaba poseyendo a aquella muchacha la ahogaba, y a los pocos minutos la soltaba y me decía: me gusta hacerla sufrir. Normalmente los demonios esconden su identidad. Antiguamente, en el antiguo ritual de exorcismo, se preguntaba al demonio por el nombre, se preguntaba cuántos eran, y alguna otra pregunta. En el ritual nuevo no está planteado que se hagan ese tipo de cosas, bueno, por el tema de que el demonio puede engañar, así de sencillo, y eso tiene muchísimo sentido. Pero lo importante es lo que voy a decir a continuación. En un momento determinado, esos demonios comenzaron a dar sus nombres. Antes decían: me pertenece, me la llevo al infierno, es mía. Eso lo he escuchado montones de veces en la vida en personas poseídas. Y cuando esos espíritus empezaron a decir sus nombres, para que lo sepan y lo digan, y para que no se dejen confundir ni engañar, empezaron a decir sus nombres. Eran Changón, Eleguá, Ochun, Yemayá, Obatalá, Ochosi, Osun y Okun. ¿Qué significa esto? Lo que ya ustedes están pensando, que los espíritus de la santería, como del culto palero, como del espiritismo marialioncero, dan unos nombres con los cuales ellos quieren ser adorados, con los cuales quieren recibir culto de la gente. Nicanor Ochoa, María Leonza, el Negro Felipe, pero en realidad son demonios, hermanos míos. El demonio es el padre de la mentira. El demonio quiere engañar, recuérdense. Pero padre, ¿y el demonio no es uno solo? No. ¿Cuántos demonios hay? ¿Alguien sabe? Bueno, no sabemos si son miles o millones o menos, pero de lo que sí sabemos es lo siguiente, porque esto nos enseña la Biblia. Esto es palabra de Dios. Hay tantos demonios cuantos ángeles se pervirtieron. Dios no creó demonios. Dios no creó demonios. Sería horrible que Dios hubiera creado demonios. Dios no creó demonios. Dios creó seres angélicos que, llenos de soberbia, desobedecieron a Dios. Quisieron ponerse en el lugar que solo a Dios le corresponde. ¿Se recuerdan la anécdota que les contaba de ese demonio que un día cantaba con Dios con voz estrafalaria? Vamos a entrar en tu reino, te vamos a destronar. Claro, esa es lamentablemente la situación de todos y cada uno de esos ángeles. La teología enseña, esto es mucha teología y no importa, pero más o menos para que nos entendamos, que cada ángel, por ser un ser espiritual y por no tener composición material en sí mismo, que nosotros sí la tenemos, cada ángel agota su propia esencia. Por tanto, se entiende que haya ángeles de los más variados niveles de perfección. Desde ángeles con muchísima perfección, nunca divinos, porque son seres creados. Y por tanto, entre Dios y cualquier ser creado hay una distancia infinita, aunque esos ángeles o esos seres sean muy poderosos. Hay tantos demonios
¿Cuántos ángeles se pervirtieron? El demonio no es uno solo. Fíjense que cuando el Señor habla del demonio en el capítulo, por ejemplo, 25 del Evangelio de San Mateo, ¿se recuerda? Del juicio universal. Habla del demonio y sus ángeles, del demonio y sus ángeles. Porque efectivamente, esos ángeles de los que habla el Señor en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo son los ángeles que prevaricaron, que se dejaron arrastrar por la rebelión de su jefe, de su amo, como lo suelen llamar. Así lo llaman. Mi amo. Eso se lo he escuchado yo muchas veces a los demonios en medio de los exorcismos. Y además recuerdo una cosa así un poquito anecdótica, mejor está de más no lo voy a decir ahorita, pero como cosa anecdótica, recuerdo que en una ocasión los demonios me decían: mientras más tiempo nosotros logremos, porque yo le había dicho al demonio, vete, ya estás vencido, ya no puedes más, no haces más que pegar gritos, chillidos, alaridos de dolor, vete en nombre de Cristo. Y ese demonio me respondía diciéndome: tengo que resistir, porque en la medida en la que nosotros resistimos, adquirimos mayor dignidad en el mundo de los demonios. Una cosa horrible. Hermanos míos, detrás de todas estas prácticas está el diablo. Muchísima gente que usted le pregunta: ¿tú sabes que detrás de esto está el diablo? Sí, no. Son espíritus de luz. Nosotros nos protegemos de los espíritus de baja luz. Eso está perfectamente controlado. Usted controlando al diablo, ¿desde cuándo? Él es el que le está controlando a usted. Y usted prestándose para esto. El Señor vino a liberarnos del poder de Satanás. No es lo más importante. El Señor no vino a liberarnos solo de eso, como si en eso consistiera su misión. El Señor vino para liberarnos del poder del pecado y del demonio y de la muerte eterna. Y vino sobre todo para reconciliarnos con Dios, para hacernos partícipes de su propia vida, para introducirnos en el ámbito de la Trinidad Santa. Entonces, ¿qué hace un cristiano dejándose arrastrar por el mal? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en ninguna parte, en ningún tipo de esos centros? Pues eso es lo que sucede lamentablemente en el mundo del espiritismo. Muchos de los practicantes del espiritismo acuden a brujos que están ligados, por supuesto, a ese culto para que supuestamente les resuelvan problemas o inclusive para provocar daños a terceros, como decíamos más temprano a la hora del almuerzo. Bien, vamos a dar un pasito más, vamos a hablar ahora de la santería, esa religión que poco a poco ha ido entrando y arrastrando cada vez más a tanta gente que, engañada por el diablo, piensa encontrar alivio, ayuda, solución a sus problemas de sufrimiento, de dolor, de lo que fuera. Bien, la santería es la religión que practicaban las tribus yorubas, que fueron esclavizadas y traídas a América en tiempos de la colonia. Es una religión que es considerada animista. ¿Qué significa el animismo? Las religiones animistas, un poco nuestras religiones propias de América y de otras partes del mundo, son consideradas religiones animistas porque supuestamente todo está vivo, todo lo que existe en el mundo está vivo, hasta una piedra. ¿Por qué la gente se va a un bosque? ¿Por qué la gente se va al mar? Para hacer allí sus prácticas, sus ritos en este tipo de religiosidad, porque supuestamente esos son lugares donde habitan esos espíritus
que le dan vida a todo lo que existe. Por eso se denominan religiones animistas. La santería, llamada también regla o religión de Ocha, es una religión animista de carácter sincrético. ¿Alguien sabe lo que significa de carácter sincrético? Que mezcla, ¿qué cosa? Que mezcla distintas creencias. Por eso, efectivamente, una persona que no tenga una buena formación cristiana, ¿qué va a ver en la santería? Si ellos veneran a Santa Bárbara, si ellos veneran a la Virgen del Carmen, si ellos veneran, no sé, a la Virgen del Valle, si ellos, ¿sí? O sea, lo primero que van a ver es que ellos tienen imágenes, que tienen santos, que veneran santos tanto, que inclusive se llaman como santeros, ¿sí? ¿Ok? Y los santeros muchas veces, ¿qué hacen? Bueno, bautizan a sus hijos y los llevan a que reciban los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, ¿verdad? Pero están por un lado esos niños, a lo mejor recibiendo supuestamente el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, y 2 semanas después lo están iniciando en la santería, le están haciendo santo, ¿sí? Entonces, efectivamente, es una religión de carácter sincrético, mezcla elementos y prácticas de la religión católica y de la religión yoruba. Los yorubas son esas tribus que, como decíamos hace un instante, fueron lamentablemente esclavizadas y traídas a América en tiempos de la colonia. Yo suelo decir que lamentablemente en la santería lo que prevalecen son los elementos de la religiosidad yoruba, y por supuesto en la santería el elemento cristiano es solo un barniz, solo un barniz. Yo no quiero sembrar aquí críticas de ningún tipo, pero yo siempre me he preguntado, y es una respuesta que no lo crean, como pastor, sacerdote, pastor, todavía no es una respuesta fácil de responder. ¿Qué hacer cuando a mí me consta que un papá o una mamá practican la santería y vienen a inscribir al niño o a la niña en la parroquia para que reciban los sacramentos de iniciación a la vida cristiana? ¿Qué hacer? Es un problema muy serio. Porque es un problema serio. Uno, por un lado, no pudiera decir, si son santeros, bueno, que practiquen su religión y que se vayan. Bueno, yo no voy a favorecer el que un niño o una niña reciban los sacramentos de iniciación a la vida cristiana para nada, porque después el papá y la mamá no los van a ayudar a perseverar, al contrario, los van a apartar de la fe católica, porque los van a llevar a ese tipo de prácticas y de ritos, ¿verdad? Pero por otra parte uno pudiera decir, padre, no es una oportunidad para intentar evangelizar a esos niños y para intentar evangelizar a esos papás, ¿verdad? Es una respuesta distinta. El problema pastoral está allí. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? ¿Qué hacer con esas personas? Pues lo que sí no podemos hacer, hermanos míos, es decir, tú eres Satanás, vete a la parroquia, aquí no queremos nada con ustedes. No. Porque la idea de Jesucristo no vino para darle patadas en salva hacia la parte a la gente y botarlas del mundo de la salvación, de la fe. Al contrario, lo que tenemos que hacer es ver cómo acercamos a la gente al Señor. Pero es cierto que efectivamente es un tema que se nos plantea a todos. ¿Quiénes son catequistas aquí en este momento? Levántame la mano. ¿Quiénes son catequistas? En alguna parroquia. Por allá veo catequistas. ¿Hay algún catequista por aquí? Somos poquitos catequistas. A veces alguno se anima. Necesitamos en la iglesia muchos catequistas. ¿Sí? Chévere, estupendo. Bueno, mis queridos catequistas, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Hay que ayudar a esas familias, hay que ayudar a esos niños.
llegan a nuestra iglesia, bueno, pasarán muchas cosas. Mire, yo me acuerdo que el Viernes Santo, yo de repente veo que 3 santeros entran en la iglesia, iban a comenzar a hacer un rito, y les dije, miren, no van a hacer ningún rito aquí. Y por supuesto que no se los permití. Y hasta le dije, pero no se dan cuenta, miren, estaba el Cristo del Calvario de la iglesia de Macuto, que es muy hermoso, allí puesto en el Calvario. Le decía, mira, ese es tu Salvador, Jesucristo. No Changó, ni Eleguá, ni Ochú, ni Yemayá, ni Obatalá, ninguno de esos murió por ti en la cruz. Ninguno de esos deidades o dioses en los que tú crees te salvó. Tu Salvador se llama Jesucristo. Bueno, ellos obviamente no se sintieron demasiado bien acogidos por lo que yo estaba diciendo, y bueno, entraron por una puerta y salieron por otra. Pero es que esa era la intención, entrar por una puerta y salir por otra, porque eso formaba parte de su rito. No podemos perder oportunidades para evangelizar, no para condenar, sino para evangelizar. Hay que aprovechar siempre. Como dice la palabra de Dios, anunciar el evangelio a tiempo, ya es tiempo, siempre. ¿Entendido? Sí, ok. Vamos a pedirle prestado el parlante al verdulero. Esto ya es competencia desleal. Nosotros vamos por una cornetica y él ahora vendiendo su verdura. Vamos a esperar un momentico a que pase. Muy bien, los yorubas creen en una deidad superior llamada Olodumare y en una serie de deidades inferiores cuyo nombre genérico es Orichas. ¿Cuál es el nombre genérico? Orichas, ¿ok? La gente los yorubas que vinieron a América en tiempos de la colonia, identificaron a sus orichas con los santos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la imagen de San José la usaron para identificar a un oricha que se llama Aganyú. Changó, que es el espíritu del fuego, del trueno, del relámpago, dentro de la religiosidad yoruba, lo identificaron con una imagen de una santa católica que sería ¿quién? Santa Bárbara. Cuidado, hermanos míos, que lo tengan muy claro, Santa Bárbara y Changó no tienen nada que hacer el uno con el otro. Changó es representado con la imagen de Santa Bárbara. Santa Bárbara, según la tradición en la Iglesia Católica, es una mujer que prefirió morir por Cristo antes de abjurar, de apostatar de su fe. Por tanto, nada que ver entre Santa Bárbara y Changó. El Eguá, que es el mensajero de los dioses, lo identifican con la imagen del santo niño de Atocha. Obatalá, que es el padre de los orichas, con la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Ogún, que es un espíritu guerrero, con San Juan Bautista, y así. O sea, cuidado. Aunque los santeros tengan imágenes de los santos de la Iglesia Católica, aunque hablen de santos, en realidad los santeros están venerando a los orichas, que son deidades, que son divinidades. Me acuerdo que un santero en una ocasión me dijo: nosotros
No decimos que nuestros santos, que nuestros orichas sean dioses. ¿Y cómo los llamas tú? Para nosotros son deidades, son divinidades. Yo le dije, ¿tú me puedes explicar la diferencia entre una cosa y la otra? No hay ninguna diferencia. Por tanto, aquí estamos en presencia de un pecado del cual hablamos un buen rato y en la mañana. Las personas que dan culto a los orichas, que son, ¿cómo se llama eso en buen idioma cristiano católico? ¿Son qué cosa? Idólatras. Son personas idólatras porque están dándole culto a dioses o divinidades falsas. Y si además tienen en cuenta lo que compartía hace un ratico con ustedes, lo que les dije, que cuando esos orichas empezaron a decir sus nombres, mejor dicho, esos demonios que estaban poseyendo a la persona comenzaron a decir sus nombres y dijeron, yo soy Chango, Eleguao, Chuy, Mayao, Batará, ya tenemos el rompecabezas completo. Los espíritus de la santería son demonios. Eso no lo va a entender una persona santera, se va a mostrar en desacuerdo contigo, no se va hasta a lo mejor molestar, pero uno lo sabe, y yo lo sé y tengo que decirles la verdad. Porque si yo me callara sobre esto, no estaría diciendo todo lo que yo en conciencia creo que debo compartir con ustedes. ¿Ok? Muy bien. Bien, yo quiero que hagamos una cosa un momentico. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Y después vamos a hacer una oración como la que hicimos esta mañana. Esta es una oración de renuncia a la magia, a la brujería. Lo vamos a hacer como hicimos esta mañana. Yo voy leyendo, ustedes por favor van repitiendo conmigo. Hoy, Señor, quiero también renunciar a todo uso de la magia o brujería. Detrás de esas prácticas no estás tú, Señor, sino el enemigo malo, el demonio. Él quiere hacernos creer que somos poderosos, que podemos alcanzar lo que queramos y que podemos vencer todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. Él quiere hacernos creer que tenemos poder para ganar dinero o ser exitosos, para vencer las enfermedades y cualquier evento adverso de la vida. Sé que esto es un engaño de quien tu Hijo Jesús llamó el padre de la mentira, es decir, del diablo. Él alimenta en nosotros esa voluntad de poder que nos arrastró al pecado ya desde el principio de la historia. Señor, solo quiero confiar en ti. Sé que te complaces en los humildes y que rechazas a los soberbios. Hoy me humillo ante ti, reconociéndote como mi único Dios y Señor. Dame la gracia para hacer tu voluntad y no la mía. Líbrame de la tentación de la magia y la brujería. Solo así alcanzaré la salvación. Amén. Que se oiga en el cielo ese amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Solo para Él.
es eso? Para que se le quite el sueño. ¿Sabe que vi unas caras por ahí somnolientas? ¿Será que comieron demasiado por ahí en el almuercito? Un ratito nada más para descansar y dentro de un cuartico de hora retomamos el último momento de reflexión.